continuación vamos a resolver un problema introductorio de geometría analítica. El problema consiste en lo siguiente. Te dan un triángulo ABC, el cual se sabe que es isósceles, donde los lados iguales son AC y BC. Es decir, este segmento y este segmento tienen que ser iguales. Y se pide calcular, como primera pregunta, cuáles son las coordenadas del punto B. Bueno, como ustedes verán en el gráfico, justamente en B hay un elemento que no conocemos. La cuadrícula solamente sirve de referencia, no podemos decir que este punto por si acaso es el 1, 2, 3, 4 unidades, no sabemos eso, de repente eso es lo que vamos a averiguar. Bueno, para hallar las coordenadas del punto B, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Bueno, fijarme en el dato dice que los segmentos AC y BC son iguales. Si esta longitud es igual a esta longitud, entonces, ¿qué fórmula me permite calcular la longitud de un segmento? Yo acá a la derecha les he colocado las fórmulas que vamos a usar en las diferentes preguntas para este ejercicio. La primera fórmula es una fórmula que a partir de un gráfico de este tipo permite calcular la distancia entre dos puntos, es decir, la longitud de este segmento. Y para eso hay que conocer los extremos, es decir, las coordenadas de A y las coordenadas de B. Y esto nos permite utilizar la fórmula que ustedes ven arriba. Como ustedes verán, primero se restan las abscisas, se eleva al cuadrado, luego se suma la resta de las ordenadas y se eleva al cuadrado. Si este es mi ejercicio y yo me pongo a resolver, entonces yo diría lo siguiente. Como el segmento AC y el segmento BC son iguales, entonces yo puedo decir que la distancia que existe entre el punto A y el punto C debe ser la misma distancia que existe entre el punto B y el punto C. Como estamos hablando de distancias entre dos puntos, evidentemente entonces que de todas las fórmulas que están acá, usamos la primera. Para eso tenemos que colocar acá unas raíces cuadradas. Y estas raíces cuadradas van a ser así. Para el caso de la primera, debe ser la raíz cuadrada y debemos colocar acá una resta de abscisas elevado al cuadrado y luego una resta de ordenadas que también hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, veamos qué valores son los que nosotros vamos a colocar. Si yo quiero calcular la distancia de A a C, de esta distancia, entonces la resta de abscisas que yo voy a colocar, yo les sugiero que lo hagan así. La abscisa del punto que se encuentra arriba menos la abscisa del punto que se encuentra abajo. En este caso, al valor de menos 2, habría que restarle entonces el valor de menos 6. Lo voy a colocar entre paréntesis para que no se confunda con este signo menos que es parte de la fórmula. Y la segunda, que es la resta de ordenadas, voy a hacer lo mismo. La ordenada de arriba menos la ordenada de abajo. La ordenada de arriba debe ser 6 y la ordenada de abajo debe ser menos 4. Bueno, ahora vamos a colocar a la derecha la fórmula que le corresponde a la distancia de BC. También sabemos que se trata de una raíz, entonces vamos a colocar la raíz, vamos a restar las abscisas, las vamos a elevar al cuadrado, vamos a restar las ordenadas y las elevamos al cuadrado. En este caso, ¿cuáles son los valores que les corresponden? A ver, si es BC, estamos hablando de este par de puntos. Hagamos lo mismo que hicimos acá. Los puntos de arriba o las coordenadas de arriba le vamos a restar las coordenadas de abajo. Esta abscisa menos esta abscisa, es decir, al valor de A le voy a restar la abscisa de abajo que vale menos 6. Y luego voy a hacer lo mismo pero con las ordenadas. En este caso el que está arriba es 0 y le voy a restar la ordenada de abajo que debe ser menos 4. Entonces lo que hay que hacer acá es operar tratando luego de eliminar la raíz. Si hacemos eso, entonces la raíz se va a mantener todavía no la vamos a eliminar, vamos a tratar de simplificar las expresiones y eso lo vamos a hacer a ambos extremos, o sea, en ambos lados vamos a tratar de simplificar las raíces. Para el caso del primero hay que darse cuenta que este menos con este menos se convierte en más. Entonces este menos con este menos se convierte en más porque se está multiplicando. Y esto sería menos 2 más 6 y nos da 4. 4 elevado al cuadrado, eso nos da el número 16. Más. Igualmente sucede acá a la derecha. Este menos con este menos se va a convertir en más. Y si este menos con este menos se convierte en más,
al final vamos a sumar. Y si es que sumamos 6 con 4 nos da 10. Y 10 al cuadrado, eso nos debe dar 100. En la parte derecha tenemos lo siguiente. Nuevamente este menos con este menos se convierte en más. Y lo que nos ha quedado entonces es la expresión a más 6, todo esto elevado al cuadrado. Y a la derecha, este menos con este menos también se convierte en más, se suma 0 con 4, que es 4, y 4 al cuadrado debe ser 16. Bueno, tenemos dos raíces a ambos lados de la ecuación, y para resolverlo lo que vamos a hacer nosotros es justamente elevarlo al cuadrado. Así que elevo al cuadrado a la izquierda de la ecuación y elevo al cuadrado en la parte derecha de la ecuación. Al hacer esa operación, este 2 eliminará esta raíz y este 2 eliminará esta raíz. Y nos quedamos con el número que debe ser 16 más 100, que sería 116. Y a la derecha nos quedamos con a más 6 elevado al cuadrado más el número 16. Bueno, este 16 lo paso a restar, me quedaría entonces el número 100. Y esto debe ser igual a más 6, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, resolver esto hay de varias formas. Yo lo puedo elevar al cuadrado este binomio y luego el 100 lo paso a restar y trato de aplicar el aspa simple. Pero también puedo hacer lo siguiente. Para que un número al cuadrado me dé 100 es porque el número que se encuentra dentro tiene dos posibilidades. O es 10 o es menos 10. Es decir, o es la raíz cuadrada de 10, perdón, de 100, o es la raíz cuadrada de 100 pero con el signo negativo delante. Por lo tanto, yo podría decir lo siguiente, que el valor de a más 6 debería ser 10, o la otra posibilidad es que a más 6 debe ser igual a menos 10. Si este fuera el caso, el valor de a me ha salido 4. Si este fuera el caso, el valor de a me ha salido menos 16 porque este pasa a restar. Bueno, si miramos nuestra gráfica en base a la posición en la cual está el gráfico, evidentemente uno de ellos cumple y el otro no. Este no cumple porque menos 16 significaría que el punto debe estar hacia la izquierda y eso no es cierto. Por ese motivo, este valor lo descartamos. Si eso lo descartamos, el valor es 4 y por lo tanto podríamos decir que la coordenada de B debería ser el valor de A, que vale 4, que lo voy a pintar de rojo para representar este rojo que está acá, coma 0. Entonces con esto hemos resuelto, digamos, la primera parte de la pregunta, porque esta pregunta tiene varias, sino que yo he colocado primero la A y ahora voy a colocar la segunda pregunta. Bueno, espero que haya quedado claro y vamos a hacer entonces la segunda pregunta de este ejercicio. ¿Cuál es la segunda pregunta de este ejercicio? Bueno, la segunda pregunta la voy a colocar acá. Borramos esto y vamos a hacer la siguiente pregunta. Hallar, ¿qué cosa es lo que se pide? La longitud de la mediana que se llama BM. O sea, ahora nuestra pregunta es calcular cuánto mide la longitud de la mediana BM. Entonces, borramos esto para poderlo explicar acá y consiste en lo siguiente. Lo primero que tendría que preguntarme es qué cosa es la mediana. Bueno, la mediana es un elemento notable que tienen los triángulos y que es un segmento de recta. Es decir, la mediana, si hacemos un poco de memoria, cuando yo tengo mi triángulo como el triángulo ABC, la mediana es un segmento de recta que parte de un vértice y se va al punto medio del lado opuesto. En este caso, si la mediana se llamara BM en este gráfico, el vértice debería ser B y se dirige hacia el lado opuesto, pero no a cualquier sitio, sino al punto medio de AC. Ubico el punto medio y esta línea que estoy trazando, esto sería para mí la mediana. Si nosotros miramos nuestro gráfico que está acá a la izquierda, entonces la mediana, ¿quién debería ser? Debería ser el segmento que sale de este vértice y debe ir al punto medio de AC. Bueno, más o menos ubicamos por acá ese punto medio, donde este par de segmentos deberían ser iguales,
y estos simplemente los voy a unir. Bueno, entonces este punto debería representar al punto M. Cuando nos dicen calcule usted la longitud de la mediana BM, nos está pidiendo calcular la longitud de este segmento. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo calculamos esta longitud? Nuevamente, involucra el concepto de longitud, por lo tanto esta fórmula tenemos que usar. Pero recuerda que para usar esta fórmula ustedes necesitan los extremos. Y si ustedes miren este segmento, yo conozco este extremo, porque este extremo, el valor de A ya lo tengo, ¿no? El valor de A, que hace un rato lo hemos calculado, este valor de A ya no es desconocido, ahora es 4. El que no conocemos es M, o sea, de M no tenemos ninguna información ahorita. Si yo pudiera saber cuánto vale esta coordenada, aplico nuevamente la fórmula número 1 y tenemos resuelto el ejercicio. Pero como M corresponde al punto medio del segmento AC, para eso tenemos otra fórmula, que es la segunda que está acá. Si yo en vez de querer calcular la distancia entre estos dos puntos, yo quisiera calcular las coordenadas de este punto medio, que se expresa con X y con Y, entonces para calcular esta X se suman las abscisas de los extremos y se divide entre 2, tal como lo he colocado acá. Y si quiero calcular la Y, sumo los extremos, que son las ordenadas, y lo divido entre 2 como lo he colocado acá. Entonces, calcular esta coordenada está fácil, porque lo que yo tendría que hacer es ver las coordenadas que hay en los extremos, sumar y dividir entre 2. En este caso, a esta abscisa que vale menos 2, le sumamos esta que es menos 6, saldría menos 8, lo divido entre 2 y este punto me saldría menos 4. Para la segunda coordenada, al 6 que está arriba le sumamos el menos 4, que es la otra ordenada, nos sale 2, lo divido entre 2 y esto no debe salir 1. Entonces la coordenada de M debería ser menos 4,1. Ya tenemos esta coordenada, calcular entonces esta longitud sería relativamente fácil. Entonces, la distancia que hay de B a M nuevamente se calcula con una raíz cuadrada. Nuevamente colocamos la raíz, en esa raíz vamos a restar las abscisas, lo elevamos al cuadrado, vamos a restar las ordenadas y lo elevamos al cuadrado. Como el segmento que vamos a analizar es este, vamos a restar primero las X, la de arriba menos la de abajo. Por lo tanto, al menos 4 que ustedes ven arriba, le vamos a restar el valor que tenemos abajo. ¿Y cuál debe ser ese valor? Bueno, el de arriba vale menos 4 y el de abajo vale 4. Ahora vamos a restar las ordenadas. La ordenada de arriba, que vale 1, le voy a restar la ordenada de abajo, que vale 0. ¿Qué nos queda hacer ahora? Simplemente operar. Por lo tanto, esta distancia o la longitud que hay de B hacia M sería la raíz cuadrada. Menos 4 es menos 8. Menos 8 elevado al cuadrado, eso me da 64. 1 menos 0 es 1, 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, la distancia que existe entre el punto B y M debería ser la raíz cuadrada de 65. Y con eso entonces hemos encontrado cuánto mide esta longitud. Como no hemos colocado unidades, o sea, no sabemos si esto está colocado en metros, en centímetros, pulgadas, pies, lo que voy a hacer es simplemente colocarlo una U, indicando una unidad cualquiera. Bueno, entonces con esto hemos contestado nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Poder averiguar cuánto mide la longitud de la mediana. ¿Cuál sería nuestra tercera pregunta? ¿Qué más podríamos calcular de este ejercicio? Bueno, lo que podríamos calcular como tercera pregunta, y la voy a hacer acá, es hallar la pendiente de una recta en particular o de un segmento particular. Por ejemplo, se pide la pendiente del lado, podríamos calcular AB. Entonces, yo quiero calcular ahora cuál es la pendiente del lado AB. La pendiente se refiere al grado de inclinación que tiene este lado, en este plano cartesiano. Como tú verás, si esto es AB, algún grado de inclinación debe tener porque el segmento está así.
Entonces, veamos, ¿qué fórmula tenemos para hallar la pendiente? La primera era para hallar distancia entre dos puntos, la segunda era para hallar el punto medio, bueno, la tercera que ustedes ven acá permite calcular el grado de inclinación que tiene la recta. Por lo tanto, si este fuera el gráfico nuevamente, ya no me interesa calcular el punto medio. Lo que me interesa es averiguar qué tan inclinado está esta recta con respecto al eje X. Y eso se calcula otra vez a partir de los extremos. Es decir, voy a restar las ordenadas y debajo voy a restar las abscisas. Y de esa manera calculo la pendiente. Entonces, si ustedes miran esta gráfica, quizás para entenderlo mejor, lo voy a sacar y voy a sacar al punto A, cuya coordenada debe ser menos 2, menos 6. Y la segunda, que sabemos que debe ser 4, 0. Como ya tenemos este par de puntos, lo que nosotros podemos hacer es calcular la pendiente, porque la pendiente hace uso justamente de las coordenadas de los extremos. ¿Y cuál sería entonces la forma de desarrollarlo? Sería así. Para hallar la pendiente, en la parte superior vamos a restar las abscisas, perdón, las ordenadas. Es decir, al 6 le vamos a restar el 0. Al 6 le vamos a restar el 0. Y en el denominador vamos a restar las abscisas, es decir, al menos 2, para evitar alguna confusión voy a escribirlo de rojo, al menos 2 le voy a restar la abscisa que vale 4. Bueno, si hacemos la operación del caso, arriba nos debería salir 6, abajo nos sale menos 6, y si es que dividimos, la pendiente vale menos 1. Bueno, por lo tanto, la pendiente de este lado AB debe ser igual a menos 1. ¿Qué hemos averiguado realmente con este valor de la pendiente? ¿Cuál es la inclinación que tiene este segmento con respecto al eje X? Entonces, eso significa que por ser negativo lo vamos a inclinar hacia la izquierda. Como compara las ordenadas entre las abscisas, entonces lo que estamos haciendo es comparar una vertical con una horizontal. Como es menos 1, por eso lo estoy haciendo así para que la recta me salga inclinada hacia la izquierda. Debajo de este menos 1, lo voy a colocar un ratito, está el número 1. Es decir, la vertical vale como 1 y la horizontal vale como 1. Y el signo menos indica que está hacia la izquierda. O sea, lo que nosotros hemos averiguado, en otras palabras, es que esta línea que está acá, su grado de inclinación debe tener más o menos esta forma. Eso es la pendiente de este lado que se llama el lado AB. ¿Qué más se puede calcular en este mismo ejercicio? Bueno, hemos calculado ya cuánto vale la longitud de la mediana, hemos calculado la pendiente y podemos calcular, por ejemplo, como pregunta D, lo siguiente. Vamos a hallar ahora cuál es la pendiente de la mediatriz del lado BC. Bueno, ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos la pendiente de la mediatriz del lado AC? BC, perdón, del lado BC. Bueno, recordemos qué cosa es la mediatriz. La mediatriz es la recta que pasa por el punto medio de un segmento, pero forma con él un ángulo de 90. Por ejemplo, si este fuera para mí el segmento BC y yo quiero trazarle su mediatriz, lo que yo debo de hacer es ubicar primero su punto medio y por ahí le voy a trazar una línea perpendicular. Esta línea de azul, esa es la mediatriz. Bueno, por lo tanto, si me piden calcular la pendiente de la mediatriz del lado BC, hagamos primero un esquema para que se pueda entender mejor. Lo voy a hacer aparte para que no se confunda tanto con este gráfico. Entonces, primero vamos a sacar al segmento BC. Y el segmento BC tendría más o menos esta inclinación. Ya está. Entonces, mientras que este es el punto C, que es menos 6, menos 4, y este es el punto B,
cuya coordenada debe ser 4,0, vamos a calcular a partir de esos dos puntos cuál es su mediatriz. Bueno, según lo que te he comentado hace un ratito, para ubicar la mediatriz, lo primero que hay que hacer es ubicar el punto medio. Ubicamos el punto medio y por ese punto medio le trazamos una perpendicular. Y eso que ustedes ven de rojo sería la mediatriz, a la cual le voy a llamar L. Me están pidiendo entonces hallar la pendiente de esta recta L. ¿Cómo hago? Nuevamente, recordemos. Si la pregunta es pendiente, lo primero que tengo que acordarme es cuál de las fórmulas que están involucradas acá indican de alguna manera pendiente. La primera no lo es, porque la primera es para distancia. La segunda es para hallar el punto medio. La tercera es para hallar la pendiente. Ajá, podríamos usar esta. Pero para usar esta, yo necesito del segmento, la recta que estoy analizando, dos puntos por donde él pueda pasar. Y si ustedes miran la recta L, no se conoce ningún punto. Me dirán de repente este. Bueno, este no se conoce, pero se puede conocer. Pero tendría nomás un punto, no tendría dos. Entonces, usar esta fórmula no sería para mí lo más conveniente. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso tenemos este par de reglas. Cuando ustedes tienen dos rectas y estas rectas son paralelas, entonces sus pendientes deben ser iguales. Pero cuando ustedes tienen dos rectas perpendiculares, las pendientes cuando se multiplican deben ser igual a -1. Entonces, acá hay una manera práctica de calcular una pendiente a partir de la otra. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tuviera esta figura y me dicen que la pendiente de esta recta es 2/3 y me piden calcular la pendiente de esta otra recta, que es la perpendicular, supongamos de L2, ¿cómo hago para hallar la pendiente de esta a partir de la de arriba? Fácil. Para que pueda cumplir con esta propiedad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta pendiente, estos valores los inviertes y lo conviertes en 3 medios. Y si acá el signo es positivo, acá le pones negativo. Entonces, ya descubrí la otra pendiente. Si quieres, multiplícalo y estoy seguro que va a salir -1. Bueno, entonces esta es la manera práctica de poder calcular una pendiente a partir de la otra. En este ejercicio, evidentemente, la línea roja, con esta fórmula no la podemos hallar, pero con esta sí la podemos hallar. Entonces, la perpendicular a la roja es el segmento azul. Y lo que yo voy a hacer es calcular primero entonces la pendiente del segmento azul. ¿Quién debería ser la pendiente de BC? Ya, para hallar la pendiente de BC, ahí sí voy a hacer uso de esta fórmula. Entonces, voy a restar las ordenadas y abajo voy a restar las abscisas. ¿Cómo resto las ordenadas? Bueno, como el segmento BC es este, las ordenadas tendrían que ser el 0 con el -4. Acá coloco 0 y acá coloco -4. Y en el caso de las abscisas, el de arriba sería 4 y el de abajo vale -6. Si nosotros nos ponemos a operar, en este caso, esto debería salir así, ¿no? La pendiente del segmento BC debería ser este menos con este menos se multiplica, sale más. 0 más 4 sale 4. Este menos con este menos se multiplica, sale más. 4 más 6 debe ser 10. Bueno, le sacamos mitad y al final me quedaría acá 2 y me quedaría 5. O sea que la pendiente de BC me ha salido 2/5. Bueno, por lo tanto, podríamos calcular la pendiente de la recta roja que yo le he llamado L. Según lo que te comenté hace un ratito acá, yo te dije que para hallar la pendiente de esta perpendicular, a este valor lo único que haces es invertirlo. Y si ustedes lo invierten, debería salir 5 medios. Como esto sale positivo, acá debe colocarse negativo. Y con eso hemos contestado la cuarta pregunta de este ejercicio. ¿Se pueden hacer más preguntas? Por supuesto. Eso lo vamos a ver después.